Si hoy Dios te pidiera algo que amas, algo que te costó mucho conseguir, ¿se lo entregarías? Muchos dirían que sí, sin dudar. Pero esta es la historia de un hombre que descubrió que no es tan fácil como parece, y quizá, al escucharla, también descubras algo importante sobre ti. Había una vez un hombre llamado Matías, conocido en su pueblo como alguien trabajador, responsable y muy prudente. Tenía un pequeño negocio de venta de granos, y gracias a años de esfuerzo, había logrado que prosperara. Sin embargo, había algo en el que pocos notaban, un miedo profundo a perderlo todo. Ese miedo lo acompañaba desde niño, cuando su familia vivió una pobreza muy dura. Su padre siempre le decía, en el que no guarda, no tiene, el que comparte, se queda sin nada. Y Matías creció con esa idea clavada en la mente, creyendo que la vida era una lucha constante contra la escasez. Con el tiempo, su negocio creció más de lo que jamás imaginó, y mientras más tenía, más quería protegerlo. Guardaba cada centavo, escondía mercancía por si acaso, y desconfiaba de todos. Ni siquiera sus empleados sabían cuántos sacos de grano tenía realmente en reserva. Para la gente del pueblo, Matías era un hombre de éxito, pero para él nunca era suficiente. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, escuchó el sonido del viento agitando las ventanas. Afuera, el cielo estaba negro, amenazante. Un sentimiento extraño se apoderó de él, como si el propio silencio estuviera tratando de hablarle. Matías se quedó mirando sus reservas en montones y montones de sacos de trigo, maíz y cebada. De pronto, una voz suave, casi como un pensamiento, cruzó su mente. ¿Qué pasaría si lo perdieras todo? Él sacudió la cabeza, intentando ignorarla, y siguió contando. Pero la pregunta se quedó flotando en el aire, incomodándolo, empujándolo a recordar algo que había querido olvidar en su fe. Hacía años que no oraba, no porque no creyera, sino porque sentía que Dios no debía meterse en sus asuntos, especialmente cuando él había logrado su éxito con sus propias manos. Pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Una mujer desconocida llegó a su negocio con un niño enfermo en brazos. El pequeño tenía fiebre, y ella, con la voz temblorosa, le dijo: Señor, necesito un poco de grano. No puedo pagarlo ahora, pero le prometo trabajar para usted cuando mi hijo esté mejor. Matías sintió una batalla dentro de él, un choque entre la compasión y el miedo. Tenía más que suficiente para ayudarla. Su almacén estaba repleto. Pero ese viejo temor, ese fantasma de la escasez, le susurró al oído: sí, empiezas a regalar, pronto no tendrás nada. Miró a la mujer, luego a sus sacos, y finalmente, con el corazón apretado, dijo: lo siento, no puedo ayudarla. La mujer bajó la cabeza, abrazó a su hijo y se fue caminando lentamente. Matías trató de seguir trabajando, pero sus manos temblaban. No entendía por qué, pero algo dentro de él, en lo más profundo, sabía que había hecho mal. Esa noche, volvió a escuchar esa voz suave en su interior, pero esta vez fue más clara. ¿Para qué guardas tanto si tu corazón está tan vacío? Él apretó los puños. No quería pensar, no quería sentir, pero Dios sabe cómo hablarle a un corazón endurecido, sin necesidad de gritar. Al día siguiente, un anciano del pueblo, uno de esos hombres de fe que inspiran respeto sin decir muchas palabras, se acercó a él. Matías, le dijo con calma, ¿por qué cierras tus manos, si Dios siempre las abrió para ti? A Matías se molestó. Yo trabajé para tener lo que tengo. Nadie me regaló nada, respondió a la defensiva. El anciano sonrió con una tranquilidad que lo desconcertó. Tal vez. Pero recuerda algo: cuando Dios quiere trabajar en tu vida, a veces te pide que sueltes lo que te está atando. El anciano se fue, pero sus palabras quedaron resonando en la mente de Matías. Ese mismo día, ocurrió algo que él jamás habría imaginado. En su almacén, sufrió un pequeño incendio. No destruyó todo, pero sí lo suficiente
para dejarlo paralizado de miedo. Mientras los vecinos ayudaban a apagar las llamas, él solo repetía una y otra vez: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Pero la respuesta no llegó como un trueno desde el cielo, sino como un susurro en su conciencia. Porque estabas confiando más en tus sacos que en mí. El incendio no lo dejó en la ruina, pero sí lo hizo cuestionarlo todo. Esa noche, sin fuerzas y con el corazón agotado, Matías hizo algo que no hacía desde que era un niño. Se arrodilló y oró. Señor, ¿qué quieres de mí? Dime qué debo hacer. Y entonces, como si su alma se abriera, por primera vez en años, comprendió la verdad que había ignorado por tanto tiempo. Lo que no se comparte se pudre en lo que no se entrega. Te esclaviza. Al día siguiente, tomó una decisión que sorprendió a todo el pueblo. Llamó a la gente, sacó los sacos dañados y también los que estaban en buen estado, y dijo en voz alta: sí, alguien necesita grano. Hoy puede llevarse lo que necesite. No tienen que pagarme. La primera en acercarse, con timidez, fue la mujer del niño. Él la miró directamente a los ojos y le dijo: perdóname, ayer no hice lo correcto. Esto es para ustedes. Ella comenzó a llorar, y para su sorpresa, Matías también. Por primera vez en su vida, sintió que algo que había tenido guardado por años, por fin, encontraba su verdadero propósito. En los días siguientes, Matías percibió algo increíble. El miedo se fue, la ansiedad desapareció, y su negocio no solo no quebró, sino que al contrario, nuevos clientes llegaron. La gente lo recomendaba, y aquellos que recibieron ayuda volverían después a apoyarlo de maneras inesperadas. Un día, mientras caminaba con el anciano, Matías le confesó: pensé que si daba, me quedaría sin nada. El anciano le respondió con una sonrisa: eso es porque no sabías que Dios no te pide que entregues para perder, sino para liberarte. Y fue en ese momento cuando Matías entendió la lección más importante de su vida. Dios no quiere llenarte las manos. Si tus manos están ocupadas, aferrándose al miedo. Desde entonces, Matías dejó de ser el hombre que guardaba todo, y se convirtió en el hombre que compartía sin miedo, porque finalmente comprendió 3 cosas fundamentales. Primero, que las bendiciones guardadas por egoísmo, al final, desaparecen o pierden su valor. Segundo, que las bendiciones compartidas se multiplican de formas que no podemos ni imaginar. Y tercero, y lo más importante, que la confianza en Dios siempre vale más que cualquier tesoro guardado en un almacén. Y ahora, tú que escuchas esta historia, quizá también estás guardando algo que te está robando la paz. Tal vez un talento que no usas por miedo a fracasar, un perdón que no das por orgullo, un tiempo que no compartes por estar demasiado ocupado, o un miedo que no sueltas por costumbre. Recuerda esto: aun cuando te aferras a algo por temor, ese algo te domina, pero cuando lo entregas con fe, Dios te libera. Porque a veces, lo que más miedo te da entregar es exactamente lo que Dios quiere usar para bendecirte de una manera extraordinaria. Gracias por escuchar esta reflexión. Si te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite oírla. Nos vemos en el próximo video.